tienes que pagar la deuda de tu padre, hijo. El amigo de la infancia de mi padre irrumpió en mi lugar de trabajo. Si no puedes pagar eso, te casas con mi hija, me quedaré aquí hasta que aceptes salir con ella y recuperar el dinero que él tiene. En Bradford tengo 28 años y trabajo en una fábrica. Mi papá abrió una pequeña fábrica cuando tenía mi edad y junto con mi mamá la dirigen desde que en el vecindario hay un hombre llamado Bob Miller que es amigo de la infancia de mi padre dirige una fábrica en la misma industria. Bob también dirigió su fábrica aproximadamente al mismo tiempo que mi padre y todavía continúa administrándola con su esposa tal como lo hace mi padre. Nuestra familia y la familia de Bob son cercanas y comparten recursos y mano de obra cuando un negocio se queda corto. La hija de Bob, Emily, tiene la misma edad que yo. Hemos sido amigos de la infancia y asistimos a la misma escuela desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria. He tenido sentimientos por Emily desde el jardín de infantes. Emily y yo fuimos el primer amor del otro durante nuestros años de jardín de infantes. Solía llorar a mares por la soledad de tener que separarme de Emily después de la escuela, para consternación de mis maestros y mi mamá en el parque de nuestro vecindario. Emily y yo prometemos casarnos en el futuro e incluso jugar a bodas imaginarias incluso después de entrar. Quiero vivir juntas cuando crezcamos y en nuestros días libres podamos jugar y salir como lo hacemos ahora. ¿Qué tipo de casa en la que quieres vivir? Quiero una casa con un gran patio trasero. Hablaríamos de nuestro futuro casi todos los días. Esperaba que nuestros días felices continuaran incluso cuando seamos mayores. Incluso ahora recuerdo vívidamente el amor juvenil puro que tenía con Emily. Con tales esperanzas y sueños, sin embargo, mis días con Emily fueron interrumpidos cuando entré a la escuela secundaria. La distancia entre nosotros comenzó a crecer debido a un intruso. Fue cuando estaba en sexto grado. Tanto mi papá como Bob estaban logrando buenos resultados en sus estudios. Negocios, pero su amistad comenzó a brotar rivalidad. Contraté a 7 recién graduados de una escuela técnica este año. Mi negocio ha ido bien recientemente, así que incrementé la mano de obra. Qué alivio escuchar esto. Mi papá contó, incluso si aumentas la mano de obra. Solo más costos de personal puedo aumentar las ganancias de manera más eficiente a un costo menor. Luego introdujo la última maquinaria. La máquina que presentó mi padre inicialmente era rentable y capaz de realizar operaciones precisas de alta velocidad, sin embargo, requería mantenimiento frecuente. Si no se mantenía adecuadamente, fallaría fácilmente. También por mi culpa mi papá se disculpó con nosotros. Mi mamá respondió: no lo sientas por nosotros, deberíamos agradecerle a Bob por ayudarnos en la primavera de mi primer año de secundaria. Nosotros tres, mi papá, mi mamá y yo, visitamos a Bob casa. Si Bob no me hubiera ayudado, habría tenido que cerrar la fábrica. No puedo agradecerles lo suficiente. Puede que lleve algo de tiempo, pero prometo devolver el dinero después de que mi papá, mi mamá y yo también inclinamos nuestras cabezas ante Bob y luego ante Bob. Se rió. Somos amigos de la infancia, ¿no? Me hace sentir incómodo cuando eres tan formal y me agradeces así. Sin embargo, mi padre respondió con firmeza: no, incluso si somos amigos de la infancia, no puedo ser cortés al ver a mi padre así, Bob. Parecía como si estuviera reflexionando sobre algo y luego dijo: no soy bueno con los modales formales. Pero si eso te va a preocupar, ¿qué tal si escuchas una cosa? Yo digo que mi papá respondió con entusiasmo: seguro que escucharé cualquier cosa sin mirar. Mi papá Bob me miró y dijo que si te casas con mi hija no tienes que pagar la deuda de tu padre, y él sonrió levemente. Mi papá, mi mamá y yo estábamos todos asombrados, pero mi papá dijo que el matrimonio es algo que los dos individuos deben decidir, no pueden. No preguntará nada más. Luego nos obligó a salir de la casa. Es cierto que prometimos casarnos cuando estábamos en el jardín de infantes y hablamos sobre nuestro futuro matrimonio en la escuela primaria, pero ahora que estoy en la secundaria pienso diferente, es decir, el matrimonio requiere el consentimiento de ambas partes. Esta exigencia contundente de un matrimonio arreglado ignora por completo los sentimientos de los involucrados. Incluso cuando llegamos a casa, tanto mi papá como mi mamá se quedaron sin palabras. Días después, la mamá de Emily, Harper, me dijo que mi esposo hizo lo que es. La clase se emocionó con el cuerpo blanco. Era un mensaje de felicitación. Felicidades por su compromiso conmigo y los nombres de Emily y nuestras caricaturas dibujadas. Me puse pálido y perdí mis palabras en lugar de mi falta de voz. Nuestra maestra, que acababa de entrar al salón de clases, gritó en voz alta: ustedes, chicos, deténganse difundiendo tonterías, incluso yendo tan lejos como para hacer garabatos en el cuerpo blanco. Esto retrasará la lección. El maestro, enojado, rápidamente borró el blanco. Después, el maestro me llamó y me dijo una verdad impactante. Se trataba de que el padre de Emily andaba contándoles a todos en una reunión de PDA en la que estábamos comprometidos. Entonces el maestro dijo que estás en la escuela secundaria. No tomes en serio las palabras equivocadas de un adulto. Si tus compañeros dicen algo, no dudes en hablar conmigo, y me dio un golpe en el hombro. No podía concentrarme en estudiar y los puntajes de mis exámenes se desplomaron incluso si, por coincidencia, Emily y yo llegáramos a la escuela más o menos al mismo tiempo. Qué pareja tan encantadora, comenzando el día, caliente y pesado, Logan y
Los demás se burlaban de nosotros para que Emily nos mirara con furia. A mí me gritan no me sigan, aléjate. Al ver esto Logan y otros comentaban pelea matrimonial, dicen que pelear te hace más cercano, jajaja, y se burlan de nosotros. Otra vez me dolió que Emily me odiara, a quien me gustaba, y comencé a faltar a la escuela, pero papá me gritaba en la mañana ve a la escuela, cállate. Todo esto empezó porque compraste esa máquina inútil y te endeudaste. Cuando yo respondía papá simplemente se ponía triste en silencio. A la escuela nuevamente, pero este tipo de vida continuó solo durante mi 7º grado. Cuando llegué al 8º grado los rumores sobre nosotros desaparecieron. Sintiéndome culpable por responderle así a mi papá, comencé a ayudarlo en su fábrica. Después de la escuela, mientras ayudaba después, comencé a sumergirme en el trabajo en la fábrica. No es lo mismo, le respondí, sé que solo quiero contribuir como empleado en tu fábrica, pero él respondió, eres tan ingenuo. Al pensar así después de la discusión, papá se calmó y dijo, no es que no quiera contratarte, la mejor manera de adquirir experiencia profesional es conseguir un trabajo en otra empresa. Papá me convenció y decidí trabajar en otra fábrica. Han pasado 10 años desde entonces. Ahora tengo la misma edad que tenía papá cuando empezó la empresa. Fábrica. Durante los últimos 10 años he pensado en Emily todos los días, puse mis sentimientos dolorosos en mi trabajo. Emily tal vez ya no sienta nada por mí, pero me convertiré en un hombre capaz, vendré a buscarte Emily. Hasta entonces, por favor, no lo hagas. No elegí a ningún otro hombre con tantas esperanzas. Me dediqué a mi trabajo un día. Papá tuvo un ataque cardíaco y se desplomó cuando corrí al hospital. Papá había fallecido. No había tiempo para llorar y con el manejo de muchos visitantes, los ocupados, el funeral llegó a su fin tan pronto como llegué a casa después de que todo terminó. Me invadió una intensa tristeza y arrepentimiento. Gritando estas palabras, mamá me dijo con una expresión algo complicada, eso no es cierto. ¿Qué quieres decir con no es cierto? Cuando le pregunté eso a mamá sonó el timbre. Cuando mamá abrió la puerta, allí estaba Bob parado. Allí Bob dijo mis condolencias y luego se quedó mirando. Me dijo que con el fallecimiento de tu papá significa que tú, su hijo, tendrá que hacerse cargo de los pagos de la deuda. ¿Puedes dedicarnos algo de tiempo para llorar? A Bob. Bob se rió un poco y le dijo, no te preocupes, no necesitas pagar nada, solo cásate con mi hija. Después de decir eso, se fue con una expresión muy satisfecha diciendo, estoy esperando una buena respuesta. ¿Qué fue todo eso? Todavía en shock, mi madre vio mi confusión explicada con la verdad antes de que tu padre falleciera. Bob venía con frecuencia a la fábrica, siempre exigiendo el pago de la deuda o el matrimonio entre nuestros hijos. El estrés al tratar con él seguía acumulándose en tus muertos. Ella dejó la frase con lágrimas en los ojos. Con la cara baja, me entregó el diario de mi padre lleno de anotaciones detalladas sobre las visitas de Bob, las discusiones que tuvieron y sus preocupaciones de que no quería cargarnos con ninguno de los tratos después de la muerte de mi padre. Comencé a comprender las dificultades por las que había pasado. Todos los días Bob aparecía en nuestra casa o en mi lugar de trabajo gritando, si puedes pagar al menos ten una reunión con mi hija. No puedo manejar esto. He estado tan ansioso últimamente que no puedo dormir bien. Él tomó mi vida de mi amado padre y ahora viene por la mía. Pensé que el miedo a Bob me llevó a aceptar encontrarme con su hija Emily nuevamente. Me di cuenta de que no había hablado mucho con Emily desde que me gradué de la escuela primaria y además me preocupaba que ella todavía pudiera guardar rencor debido a los problemas en la escuela secundaria. Sin embargo, todavía estaba enamorado de Emily, estaba deseando verla. Debo no agradarle por real, luché conmigo mismo y perdí mis palabras mientras nuestros padres charlaban entre ellos. La reunión continuó en Sil. Bueno, entonces, ¿por qué no hablan sobre las palabras de Harper en el momento en que mi madre y los padres de Emily abandonaron la habitación? La cara de Emily, que había estado desanimado hasta ahora, de repente se animó. Lo siento por mi papá, él puede ser bastante insistente. Hay algo que quiero discutir contigo. Aquí está mi número, dijo pasándome una nota con su número de teléfono. Cuando estaba a punto de responder Bob, abrí la puerta y entré. Ustedes dos siempre han sido cercanos, no hay necesidad de discutir nada ahora. Entonces, ¿qué van a hacer?, preguntó. Solo había pasado 1 minuto desde que estuvimos solos. Sentí un gran sentimiento de arrepentimiento por la oportunidad perdida. Para hablar con Emily, sin embargo, ahora tenía la información de contacto de Emily. Siempre me preocupé por ti, Aden, pero en la escuela secundaria nuestros compañeros de clase se burlaban de nosotros, así que solo pude actuar con frialdad contigo. Ella confesó que estábamos separados en la escuela secundaria debido a la intromisión de Bob. Sin embargo, nuestros sentimientos mutuos no han cambiado. Eso sería lo mismo, no importa cuántos años o incluso décadas pasen. Siempre he pensado en ti también, Emily, pero me preocupaba que me odiaras por lo que pasó en ese entonces. Dije que nunca te odié. He pensado en ti todos los días. Emily respondió sollozando al otro lado de la línea, lo mismo, aquí estabas en mis pensamientos y oraciones durante los últimos 10 años.
Admití que las lágrimas brotaron de mis propios ojos mientras confesábamos nuestros sentimientos el uno por el otro después de 10 años y mi corazón se llenó de sentimientos. De repente, a Emily se le ocurrió una pregunta: ¿por qué Bob había sido tan contundente acerca de que nos reuniéramos? La respuesta a mi pregunta llegó rápidamente en mis conversaciones con Emily. Al parecer, Bob había estado observando la fábrica de mi padre. Maquinaria de última generación. La fábrica de mi padre tenía estado en problemas financieros y tenía deudas, pero estaba equipada con todas las máquinas que Bob siempre había querido pero no podía permitírselo. Mi padre era un artesano experto pero no era un experto en máquinas. Qué desperdicio si fuera yo, los usaría al máximo y había puesto sus ojos en ellos por un tiempo. Su plan era acogerme como el esposo de Emily, hacerme trabajar gratis y hacerse cargo de la fábrica y la maquinaria. Además él tenía como objetivo recibir la herencia de mi padre. Todas las intrigas de Bob estaban documentadas en los materiales que Emily me mostró, por lo que incluso con una pequeña deuda, si consigues esa maquinaria, podrías obtener ganancias muchas veces. Aturdida con una voz llena de ira y tristeza, Emily me dijo que creía en él, aunque a veces es agresivo, que intentaba hacer que las cosas funcionaran contigo y conmigo por mi bien, pero desde que estaba en la escuela secundaria comencé a sospechar de su persistente acciones y comencé a investigar un poco atónita y sin palabras escuché mientras Emily continuaba: hay evidencia de las malas acciones de mi papá, ya no puedo perdonarlo más. Lo expondré sorprendido por las palabras de Emily. Le pregunté entonces: ¿me dejarás ayudarte, Emily? Y fui a la oficina de un abogado con los documentos del plan maestro creado por Bob. Sabía que eras terco y retorcido, pero no pensé que fuera tan malo. Ya no puedo estar contigo. Bob, informado sobre el divorcio por su esposa, irrumpió en mi oficina. El sonido de jarrones y paletas rompiéndose resonó por toda la oficina, seguido de los gritos del personal luego del arresto de Bob por parte de la policía por daños a la propiedad. Los trabajadores de su fábrica informaron a la junta laboral cómo Bob los acosó para que trabajaran horas extras sin autorización, perdiendo sus habilidades, mató al artesano Bob. Factory cerró en poco tiempo. Emily y yo comenzamos a salir oficialmente y ahora estamos casados. Hubo un momento en que las cosas eran tan difíciles que casi cedía a las demandas de mis padres, pero me alegro de haberme apegado a mis creencias. Emily dijo que 10 largos años de no poder estar juntos solo fortalecieron nuestros sentimientos mutuos. Respondí: después de nuestro matrimonio. Trabajando como secretaria en mi fábrica después de nuestro matrimonio nos apoyamos mutuamente en nuestra vida personal y profesional, nos respetamos mutuamente como individuos, cultivamos nuestra relación y llevamos una vida feliz. Su expresión cambió rápidamente de la de culpable que llevaba momentos a alguien lleno de anticipación cuando se giró hacia mí. Yo tampoco podía esperar más por el raro regalo que estaba a punto de suceder. Soy Steve, soy un ingeniero soltero de 32 años desde que me gradué de una escuela técnica con un título en electricidad cuando tenía 20 años. He estado trabajando en mi actual compañía eléctrica todos los días. La rutina continuaría para siempre, pero un día me encontré con un accidente inesperado. Lo creas o no, cuando salía del trabajo, un automóvil de repente se precipitó hacia el paso de peatones a gran velocidad a pesar de que el semáforo para peatones estaba en verde. Cuidado, en una fracción de segundo protegía a un anciano que estaba frente a mí, lo que provocó que chocara con el auto. En ese momento un dolor agudo recorrió mi cuerpo, no pude soportarlo más y me acosté en la carretera con dolor. Afortunadamente el anciano que había salvado llamó a una ambulancia. Inmediatamente me llevaron de urgencia al hospital, al mismo tiempo que un coche de policía llegó al lugar y el conductor que me golpeó fue llevado para un interrogatorio policial. Una vez que fui transportado al departamento de urgencias del hospital, inmediatamente recibí un examen médico de acuerdo con el médico. Diagnóstico: tenía un rojo agrietado debido al impacto con el auto y para colmo de males también tuve un esguince severo en mi pierna derecha. Tenía sentido porque tenía tanto dolor, pero ninguna de mis lesiones ponía en peligro mi vida y si todo salió bien, podría salir del hospital después de aproximadamente un mes. Actualmente solo había habitaciones privadas disponibles en el hospital, así que iba a pasar mi estancia de un mes en el hospital en una habitación privada. Mi madre, que estaba en casa, corrió inmediatamente al hospital. Y cuando descubrió que no estaba en una condición grave, suspiró aliviada: Steve, ¿estás bien? Me enteré del accidente y estaba muy preocupada. Lamento preocuparte, mamá, pero parece que podré salir del hospital en aproximadamente un mes. El otoño va bien, pronto el médico tratante durante mi estadía en el hospital vendrá a mi habitación, así que creo que podemos obtener una explicación más detallada. Inmediatamente escuché un golpe en la puerta, así que dije que entrara y le diera la bienvenida al médico a cargo. Pero en el momento en que la puerta se abrió me quedé tan sorprendida que mi mente se quedó en blanco. Para mi sorpresa, la persona parada frente a mí no era otra que mi amiga de la infancia, a quien no podía olvidar. Maggie me vio y mi madre también parecía sorprendida.
En tanta belleza Maggie no te reconocía al principio en marcado contraste conmigo que me quedé sin palabras por la sorpresa. Mi madre comenzó a charlar alegremente. Normalmente me canso del parloteo incesante de mi madre, pero esta vez me sentí realmente agradecido por su presencia. Verdad, me dijeron que Maggie y yo no nos separamos en buenos términos, así que honestamente no sabía cómo enfrentarla ni qué decir. Maggie, tal vez tranquilizada por el brillo de mi madre, habló de manera relajada. Gracias. He estado trabajando en este hospital. Desde que me gradué de la universidad todavía estoy nerviosa, pero prometí hacer lo mejor que pude después de eso. Maggie nos dio una explicación detallada sobre los detalles de mi estadía en el hospital. Mi madre, mientras asentía y decía, tomaba notas y le agradecía a Maggie con una sonrisa. Para ti, Maggie, tengo una idea clara de lo que vendrá por ahora. Me voy a buscar todo lo que necesitamos para la estadía de Steve en el hospital. Sé que podríamos ser una molestia, pero por favor cuídanos, Maggie. Con esas palabras, mi madre salió de la habitación con los pies ligeros cuando mi madre se fue. Maggie tenía una expresión nostálgica como si recordara el pasado. Tu madre no ha cambiado ni un poco y sigue tan joven como siempre. Me alegra ver que está bien. Mientras respondo a las palabras de Maggie, no podía quitarle los ojos de encima. Se había convertido en una mujer impresionante, con su cabello ondulado negro azabache que le llegaba hasta los hombros, vestida con su bata blanca de laboratorio y con gafas con montura plateada. Maggie exudaba una aura intelectual allá en nuestra infancia, la vivaz y vivaz. Maggie, ahora ya adulta y convertida en una mujer madura, hizo que mi corazón se acelerara inesperadamente, esforzándome por ocultar mi corazón acelerado. Maggie, que vivía en nuestro vecindario durante la escuela secundaria, de repente se mudó siendo una amiga de la infancia desde nuestros primeros años. Su mudanza repentina me dejó profundamente molesto. De hecho, ella fue mi primer amor entonces. Maggie frunció el ceño y reveló una verdad sorprendente. Lamento haberte sorprendido en ese entonces. En realidad mi madre se escapó repentinamente con un hombre que no era mi padre. Supongo que tu madre Susan podría estar consciente de esto para evitarlo. Si se difundieran más rumores, mi padre y yo decidimos que era mejor mudarnos a su ciudad natal. Siempre lamenté no poder despedirme adecuadamente de ti y de tu hermano Peter. Veo que debe haber sido difícil. Simpatizo con la situación turbulenta de Maggie. Pasado mientras siento una punzada de dolor ante la mención del nombre de mi hermano, un pasado en capacidad compartido por los dos resurge, pero es algo que no podemos discutir aquí sin importar las circunstancias en las que habíamos podido reunirnos y no quería. Todavía estoy nervioso, pero espero poder ayudarte a recuperar a Steve. Así es, siempre me había encantado esta parte radiante de ella. Cuando me acordé de esto, asentí y respondí gracias. Así que después de reunirme con Maggie después de 17 años. Mi estadía en el hospital comenzó, por cierto, hay una cierta historia de fondo del pasado incómodo entre Maggie y yo. Tengo un hermano mayor, Peter, que es 2 años mayor que yo. Peter es un graduado de élite de una de las mejores universidades y actualmente trabaja para una corporación multinacional que a menudo viaja al extranjero dada nuestra corta edad. Maggie, Peter y yo solíamos jugar mucho juntos cuando éramos niños. Cuando avancé a la escuela secundaria y entré en la pubertad, comencé a darme cuenta de que tenía sentimientos por Maggie. Hola, Peter, y tú también, Steve. Hice un pastel con mi tía. ¿Te gustaría tener algo de Maggie que tuviera? He estado visitando nuestra casa con frecuencia incluso después de que ingresamos a la escuela secundaria. Ese día vino a nuestra habitación con un plato de pastel recién horneado. Peter y yo, que estábamos jugando videojuegos, estábamos encantados con el delicioso pastel. Eso es increíble, es como si fueras una profesional, Maggie. Definitivamente vas a ser una gran esposa algún día. Gracias, Peter, mi hermano tenía razón. El pastel casero de Maggie estaba delicioso, pero lo recuerdo claramente incluso ahora mientras estaba pinchando el pastel con mi tenedor, mirándolos a los dos con sentimientos encontrados. Mira, desde que comenzamos la escuela secundaria, la relación entre mi hermano Peter y Maggie se había vuelto más estrecha que nunca. Maggie solía decir que quería que Peter la ayudara a estudiar y con frecuencia iban juntos a la biblioteca. Fue solo una excusa para que Maggie pasara tiempo con Peter. Puede ser extraño para mí decir esto como su hermano pequeño, pero Peter era todo un rompecorazones, muy lejos de un chico de apariencia promedio como yo. Además de eso, mi hermano Peter sobresalía en tanto lo académico como los deportes. Siempre fueron el centro de atención para las chicas. Una manera debería tener sentido. Tal vez incluso Maggie siente algo por Peter. Esta sospecha se me vino a la mente y un día abordé el tema con valentía con mi hermano Peter. Parece que estás yendo a la biblioteca con Manny con bastante frecuencia. Últimamente, ¿de qué hablan, Peter? Luché por un momento antes de responder. Bueno, Maggie parece estar enamorada de alguien y solo le estoy dando un consejo. Por supuesto, también la estoy ayudando con sus estudios. Al escuchar esas palabras me quedé en
shock sin importar si la persona que le gusta es Peter o no. Está claro que Maggie siente algo por alguien a pesar de que nunca actúa como si tuviera sentimientos por alguien frente a mí. Yo solo para acercarme a Steve supongo que para Maggie no soy más que una ventaja adicional que hemos estado saliendo desde la infancia, pero tal vez es hora de que deje de tener expectativas poco realistas y de involucrarme con ella desde ese día. En adelante, incluso cuando Maggie visité nuestra casa, me propuse evitarla porque mi cambio de actitud probablemente fue demasiado abierto. Tanto Maggie como Peter parecieron sentir el extraño cambio en mí, pero es más difícil permanecer cerca de ella sabiendo que mis sentimientos por ella nunca serán ciertos. Correspondido, comencé a quedarme en mi habitación más diciendo que quería concentrarme en mis estudios en ese entonces. La única salida que tenía era tratar de obtener buenas calificaciones y exámenes. Sin embargo, no importa cuánto lo intenté, no podía superar a Peter, pensando en eso. En retrospectiva, me siento aún más vacío. Creo que mi forma de pensar era demasiado extrema y realmente lamenté haber seguido evitando a Maggie hasta que tuvimos que separarnos abruptamente. Al ser una familia con Peter, naturalmente pudimos volver a nuestra relación cercana anterior, pero honestamente sentí que Maggie tenía todo el derecho a que no le agradara, pero fue tan cálida y acogedora conmigo incluso después de que me había distanciado abruptamente una vez más. Me sentí agradecido por la magnanimidad de Maggie y decidí apreciar nuestra relación, aunque solo fue una estancia de un mes en el hospital. Me comprometí a pasarlo en paz y sin incidentes gracias a los tratamientos adecuados de Maggie. Mi recuperación después de la hospitalización transcurrió sin problemas. Estaba llena de ansiedad en el momento del accidente, pero a este ritmo debería poder volver a trabajar sin ningún problema. Mi madre, que me visitó. Lazo de cuentas para el cabello con una sonrisa. Mi mamá es una artista de artesanías hechas a mano y a menudo le regala obras cada vez que Maggie las recibe. Ella cortésmente le da las gracias, lo que pareció motivar aún más a mi mamá. ¿Lo creas o? No, mi mamá incluso trajo un pastel que di a mamá. Esto no está bien, no puedes traer comida casera al hospital. Pero mi mamá, como siempre, estaba en fases. Pero solo un poquito está bien, justo durante un descanso, porque tú y Maggie no toman un trozo. Maggie miró un poco preocupado, pero acepté el pastel diciendo bueno, ya que pasaste por el problema solo esta vez después de que mi mamá se fue. Me disculpé con Maggie varias veces. Maggie, lo siento mucho, ya sea por el pastel o los accesorios, parece que te está haciendo sentir incómoda. No tengo que preocuparme por mi mamá si es una molestia, por favor rechace, está bien, pero Maggie con una amplia sonrisa negó con la cabeza. No, no es una molestia en absoluto. De hecho, realmente aprecio la amabilidad de tu mamá, ya que a mi mamá nunca le importó nuestra casa. Así que nunca tuve la oportunidad de experimentar cosas como hacer dulces juntas, pero tu mamá me está cuidando como si fuera su propia hija durante mucho tiempo. Ella es la razón por la que pude no meterme en problemas durante mi fase rebelde. Estoy muy feliz de recibir estos encantadores regalos. Las palabras de Maggie resonaron fuertemente en mí. Maggie había experimentado el doloroso pasado de ser traicionada por su madre, pero si mi mamá pudiera brindarme aunque sea un poco de apoyo, no podría estar más agradecida. Preocupada por Maggie, ahora me doy cuenta de lo amable que es mi mamá. Sin embargo, puede que no se vea bien si seguimos comiendo pastel en el hospital. Con eso Maggie miró a su alrededor y cerró la cortina alrededor de la cama. Ahora con la cortina cerrada deberíamos estar bien, ¿cabamos? Entré a la cueva con Maggie, que antes parecía un poco culpable. Se volvió hacia mí con una expresión llena de anticipación frente al raro regalo. No podía esperar más. Vaya, es sorprendente el hecho de que no había probado el pastel de mi mamá en mucho tiempo. Por un tiempo hizo que tuviera un sabor aún más delicioso. Tal vez tener a Maggie cerca también mejoró el sabor de una manera que realmente es tan delicioso que es tan bueno como en aquel entonces. Recordé fuertemente lo mucho que me gustaba, pero no es realista pensar que una mujer tan encantadora como ella podría enamorarse de un chico como yo. Si ese es el caso, es mejor guardarlo como un hermoso recuerdo. Mientras me estaba preparando para salir del hospital, mi hermano Peter vino a visitarme el día antes del alta. Aparentemente regresaría a los E. Y quería ver cómo estaba. Cuando escuché esto, inmediatamente le dije a Maggie que mi hermano vendría a visitar a Peter. Debe haber estado tan sorprendido por la separación repentina como lo estaba yo, si tuvieran una relación tan cercana en ese. Entonces, seguramente querría verla. Es gracioso, en aquel entonces estaba muy celoso de su relación, pero ahora incluso pienso que un hombre como mi hermano es más adecuado para Maggie y después de todos estos años supongo que yo también he crecido. Porque la amo. Ahora lo creo. Su felicidad es lo más importante. Durante el reencuentro con mi hermano Peter estaba tan guapo como siempre y a pesar del largo tiempo separados parecía disfrutar hablando con Maggie. Maggie, mucho tiempo sin verte, has crecido tanto, me sorprende Peter. Es bueno verla bien mirando a las dos personas guapas. Pensé que realmente harían una gran pareja en este momento. Es vergonzoso recordar cómo albergaba sentimientos de animosidad hacia mi hermano, pero luego dijo algo inesperado.
Recuerda antes. Maggie se mudó. Hubo un periodo en el que tú y Maggie se separaron. Justo en ese momento yo estaba realmente preocupada por qué hacer, no me hablabas y Maggie estaba entrando en pánico. Nos vemos mañana, Esteve, iré a recogerte y mamá nos dejará en una atmósfera incómoda. Mi hermano huyó de la habitación del hospital. Mañana es el día en que me darán el alta. ¿Debería disculparme por ello ahora antes de darme cuenta? Me encontré hablando reflexivamente con Maggie. Maggie, lamento mucho ese momento, la verdad es que siempre lo he hecho. Tenía sentimientos por ti, pero pensé que te gustaba mi hermano y eso me hizo comportarme de tal manera. Mirando hacia atrás, era maduro. Lo siento mucho, sentí que me quemaba de vergüenza, pero tan pronto como le confesé mis sentimientos, el peso en mi pecho pareció levantarse. Estaba preparado para un rechazo aplastante, pero la respuesta de Maggie fue increíble. De ninguna manera estoy tan feliz. De hecho, siempre he sentido algo por ti, Esteve. Tenía esas sesiones de estudio con tanta frecuencia porque quería hablar contigo, Peter, al respecto, pero nunca pensé que había cometido tal malentendido. Se siente como si hubiera tomado un gran desvío. Maggie parecía aliviada y tuve la necesidad de abrazarla en el acto, pero considerando que estábamos en el hospital, me contuve y solo la abracé. Mano suavemente, está bien, incluso si tomamos el camino más largo. Finalmente llegamos a nuestro destino. Justo cuando dije eso, Maddie se sonrojó y me dio la sonrisa más maravillosa diciendo que eso también es cierto. De esta manera pude comenzar a salir con Maggie oficialmente. Tan pronto como fue dado de alta del hospital. Según mi hermano, él también se arrepintió del pasado. Maggie me pidió que mantuviera en secreto sus sentimientos por ti. Tú sospechabas de nuestra relación, así que me preocupaba cómo responder. Las cosas se complicaron, pero al final es realmente bueno. Con eso, mi hermano puso su mano en mi cabeza como para alborotarme el cabello y dijo, ¿de qué estás hablando? Eres mi orgullo y alegría, hermanito. Ten algo de confianza en ti mismo. Ante esas palabras sentí una sensación de reivindicación por todos los sentimientos de inferioridad que había estado albergando. Gracias, hermano mayor, ahora realmente confiado quiero avanzar en la vida hombro con Maggie mirando a sus hermanos. Nuestra madre tenía una expresión de orgullo en su rostro. Ahora que tú y Maggie están juntos. No puedo esperar a ver a mis nietos. Mamá, realmente estás saltando mientras te ríes con mi hermano. Me sentí realmente bendecida de ser parte de esta familia en el verano de mi 8º grado como miembro del equipo de natación. Podía ver partes de ella que se suponía que no debía ver y cuando nuestras miradas se encontraron, ella dijo, ¿puedes darte prisa, por favor? Pero Alice, ¿estás realmente de acuerdo con esto? En respuesta a mi confusión, ella respondió. Casualmente, ¿cuál es el problema ahora? No es como si yo lo hiciera. Amiga, cuando la conocí pensé que era una chica única. En el invierno de nuestro 1º grado, se transfirió de otra escuela y pronto se hizo amiga de una chica llamada Jennifer, pero cada vez que un chico intentaba hablar con ella bajaba la mirada y permanecía en silencio. A veces incluso comenzaba a llorar solo por ser abordada por un niño, confundiendo a su maestra con sus compañeros de clase. La miré desde la distancia observándola en secreto al casarme. Comencé a recordar cómo Alice y yo nos conocimos y nos volvimos cercanos cuando ella fue transferida. En 1º grado ella era una niña misteriosa a quien no podía entender del todo. Cuando un niño le decía que se te había caído el borrador, ella miraba hacia abajo con torpeza y se quedaba congelada. Cuando un niño del escritorio de al lado me preguntaba, ¿puedo ver tu libro de texto? Olvidé el mío. Entraba en pánico y comenzaba a sollozar. Sin embargo, cuando estaba con un grupo de chicas parecía divertirse haciendo dibujos y charlando animadamente. Sentí curiosidad por ella y la observé desde la distancia. Nuestra relación dio un giro en la primavera del 3º grado. Estamos en la misma clase otra vez y comenzamos a hablar a través de nuestra amiga en común Jennifer Mike. Alice se siente incómoda con los niños, así que debería ser amable con ella, dijo Jennifer, una amiga desde el jardín de infantes, y así es como empecé a pasar más tiempo con Alice durante el recreo. Alice decía a Mike, tú eres la etiquetadora, y jugábamos a la mancha en el pasillo. Los maestros solían regañarnos diciendo que no corriéramos por el pasillo y nos poníamos de mal humor a pesar de que ella todavía no hablaba con los otros niños y bajaba la mirada cuando se acercaban. Ella era normal, como una princesa, y mi hermano se pone celoso y me rompe los juguetes. Por eso le tengo un poco de miedo a los chicos. Pero tú eres normal conmigo, ¿no es así? Respondí, a lo que ella me dio una dulce sonrisa y dijo, eso es porque eres alto como mi papá. Y tú me recuerdan a mi osito de peluche, no te encuentro aterrador en absoluto. Su respuesta me hizo retroceder. Papá, el osito de peluche es así como me ves. En respuesta a mi sorpresa, ella alegremente respondió que sí. Por lo general era muy desconfiada de los chicos, pero había algo lindo en ella que faltaba a partir de ese día. Me interesé más en ella. Quería ver más de esa sonrisa adorable que ella solo me mostró antes de darme cuenta. Me sentí atraído por ella, siempre manteniéndola vigilada en ella, y así fue como me enamoré de ella. Recuerdo haber visto a su madre en la escuela un día,
aunque no recuerdo si fue una conferencia de padres y maestros o una reunión P. Tu cabello está listo, ven aquí, te lo arreglaré. Ella es una madre increíblemente amable con su hija, pero con el hermano que está junto a ella es feroz gritando: oye, no te atrevas a intimidar a tus amigos. Vi esto y entendí un poco porque su hermano estaba de mal humor. Oh Dios, si mi madre da tanto miedo y solo amable con mi hermana, tal vez sea algo bueno. Soy hija única. Luché contra esto solo por observar a su madre. Su hermano era regañado por su madre. Tiraba del cabello de Jennifer y de su hermana. A veces él la insultaba con tu fea. Llorar y recibir un puñetazo de su madre. He visto la escena más de una vez mientras yo era un estudiante de secundaria y secretamente estaba enamorado de ella. Ella se siente cada vez más incómoda con los estudiantes varones y muestra claramente su incomodidad cuando se le habla para esquivarlos, incluso a nuestro hogar masculino. Yo, cuando ella es fría conmigo, la que ha estado alimentando sentimientos por ella durante este tiempo. Jennifer compartió algunas noticias conmigo. El hermano de Ellis parece haberse encerrado y dejado de ir a la escuela. Aparentemente se queda en la casa de su abuela porque siempre está peleando con Alice. Entonces Alice está viviendo solo con su mamá y su papá ahora. Cuando le pregunté esto, Jennifer respondió que parece que su madre había obligado a su hermano a priorizar a su hermana desde que era un niño y parece que eso afectó su salud mental sin importar lo que yo hiciera. Mamá no me elogia, así que mejor me quedo en casa y no hago nada. Él decía cosas así y se pasaba todo el día absorto en videojuegos. Solía desahogarse con ella cuando su madre le gritaba que dejara de ser egoísta y eventualmente fui a la escuela. Después de una discusión familiar, decidieron enviarlo a vivir con sus abuelos. Actividades ella me evitaba. Nos llevábamos muy bien cuando estábamos en la escuela primaria. Yo estaba triste, pero estábamos en la pubertad. Ella debe tener propios problemas de adolescencia y probablemente por eso me evita. Así es como lo racionalicé, pero en el fondo todavía quería ser amigo de ella como si fuéramos en la escuela primaria todos los días. Era deprimente porque ella me evitaba, pero durante las vacaciones de verano de nuestro grado electrónico ocurrió un incidente que cambiaría la situación en nuestro club. Lo siento, no me siento bien y me duele el estómago. ¿Puedo tomar un descanso? De repente se quejó de sentirse mal al dejarse caer en un banco junto a la piscina. Su complexión estaba empeorando y el entrenador le aconsejó que debía salir temprano e ir al hospital. Está bien. Ella sintió levemente en respuesta y se dirigió tambaleándose al vestuario. No pude evitar preocuparme por ella y después de un rato le dije al entrenador que estoy preocupado por Alice. ¿Puedo ir a ver cómo estás? Incluso si la revisara, no podría hacer nada para curar su enfermedad. Aún así quería despedirla. Ya debería haberse cambiado, tal vez ya se había ido. Mientras pensaba en estas cosas y al pasar por el vestidor de chicas, la puerta parecía estar ligeramente abierta y el viento la abrió de par en par y hice contacto con ella. Adentro vi sus cosas grandes e instintivamente cubrió mi rostro con mis manos. Aparentemente ella no cerró bien la puerta y el viento la abrió mientras se estaba cambiando. Ella se dio cuenta de mí y dijo con una expresión tranquila: oye, ¿puedes darte prisa cubriendo mi rostro con mis manos? La visión de ella que sin darme cuenta había visto antes se repetía en mi mente como un flashback tomado por sorpresa por lo que ella dijo. Con tanta confianza, mis pensamientos no pudieron alcanzarlo y sin querer dejé escapar una voz débil. Hey, ciérralo ahora, ella dijo. Me estaba diciendo que cerrara la puerta del vestuario, amigo. ¿Estás realmente de acuerdo con esto? ¿Que no tienes idea de lo que acabo de ver? Le pregunté, a lo que ella respondió con indiferencia: ¿cuál es el problema ahora? No es como si hubiera sucedido algo. Perdida en respuesta a mi amiga de la infancia que no mostró signos de vergüenza, tragué saliva y cerré la puerta del vestuario. Ella era tan natural, sin vergüenza ni precaución. Normalmente una chica en tal situación gritaría y se escondería a donde había ido. Chica que normalmente evita a los estudiantes y profesores varones. La discrepancia en su comportamiento me había dejado completamente confundido. Dice sentirse incómoda con los hombres pero no muestra precaución en asuntos tan importantes. Su descuido me hizo preocuparme y estar más absorto en ella, pero ahora no era el caso. Era hora de pensar en eso. La próxima vez que la vi decidí que necesitaba recordarle que cerrara la puerta del vestidor cuando me cambiara. La amo desde que éramos niños y no puedo evitar preocuparme por ella. Escurridiza y descuidada. La naturaleza, al verla descuidar asuntos importantes, me hizo sentir un fuerte deseo de protegerla aún más. Me fui a casa sintiéndome incómodo, incapaz de dormir esa noche debido a ella y las imágenes grabadas en mi mente. Los eventos de hoy fueron demasiado estimulantes para mí. Yo, adolescente, al día siguiente visité su casa. Bueno, si no es Mike, ha pasado un tiempo. Por favor, siéntete como en casa, dijo su madre con una sonrisa. Mucho tiempo sin verte, gracias por invitarme. La saludé y entré a la casa preguntándome por qué la madre de Alice, que generalmente era estricta con su hijo, siempre fue muy amable conmigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué la visita repentina?
Alice me preguntó con un comportamiento ligeramente frío. Tengo algo importante que discutir. Le susurré: mira, sobre ayer, realmente deberías mantener cerrada la puerta del vestuario. Le aconsejé, a lo que ella respondió con una mirada perpleja: porque es solo que el vestuario huele a moho. Quiero ventilarlo, pero no hay ventilador, así que no tengo más remedio que mantener la puerta abierta. Ella fue tan natural e insecuidó que me quedé perplejo con ella. Para ella, por ahora solo ten paciencia mientras te cambias, puedes dejarlo abierto cuando nadie lo esté usando. Le sugerí, pero todavía parecía muy convencida: pero no quiero respirar el moho y no me sentía bien. Ayer verla hacer un pequeño puchero la hizo sentir aún más preciosa de lo habitual. Tus acciones son tan descuidadas que es difícil para mí verlas. ¿Puedo seguir cuidándote no solo como una amiga sino como un novio? Sonrojándome, le confesé, a lo que ella respondí con una mirada sorprendida y me preguntó: ¿qué quieres, seguir viendo mi cuerpo en el futuro? Tragué saliva y respondí que no, eso no es lo que quiero decir. Sé que hablas muy en serio incluso cuando solo estoy bromeando, pero convertirse en novio todavía está muy lejos. De ahora en adelante volvamos a llevarnos bien como amigos, dijo con una risa alegre. ¿Cuándo fue la última vez que sonreí?, murmuré en voz baja para mí misma, la chica que me había estado evitando hasta el otro día. No se la veía por ninguna parte desde que reiniciamos nuestra amistad. Ella comenzó a estudiar conmigo después de la escuela y a jugar como si nada hubiera pasado, pero en la escuela tal vez le daba vergüenza ser objeto de chismes entre sus amigos. Continuó evitándome, y a los otros estudiantes varones había pensado en preguntarle por qué me había estado evitando todo este tiempo, pero sentí que si le preguntaba algo extraño podría tensar nuestra relación, así que no le pregunté nada. Cuando estábamos solos, ella me lo mostraría. Le dije mis sentimientos una vez más: me gustas, Alice, desde la escuela primaria, serás mi novia. Al contrario de mí, cuyo rostro se puso rojo brillante por el nerviosismo, ella respondió con una expresión tranquila. Seguro que sorprendido miré su rostro y ella dijo con una sonrisa brillante: ¿puedo hablar contigo, Mike? Sin sentirme nervioso en absoluto. Me recuerdas mucho a mi papá y mi osito de peluche, estábamos destinados a ser amantes. ¿Qué quieres decir con eso? Refunfuñé mientras ella me tocó la mejilla. Papi, por favor, cuídame como tu novia de ahora en adelante. No soy tu papá, no me llames papá, dijo asustada y se escapó como un niño pequeño. Recuerdo claramente que la perseguía, que corría como si fuera bailando como flores de Jerez en la primavera de nuestro primer año en la escuela secundaria, incluso después de que empezamos a salir e incluso después de que fuimos a la misma escuela secundaria, ella todavía estaba un poco fuera de sí, y eso no ha cambiado incluso ahora que estamos casados. Y los adultos, se cambiaba de ropa en cualquier lugar de la casa cuando estaba con ella y le dejaba su ropa y ropa interior esparcidas por todos lados. De vez en cuando se burla de mí y me toca la mejilla riendo alegremente. Sin embargo, también tiene momentos en los que se queja del trabajo como mujer. El supervisor fue transferido y un nuevo supervisor masculino se hizo cargo. Todavía me siento un poco incómodo con los hombres. No estoy seguro de por qué, pero desde mi perspectiva dan un poco de miedo. ¿Quién suele mirarla? A veces me pregunto quién dice eso si tú te sientes incómodo con los hombres. ¿Estás bien conmigo? ¿No tienes miedo de estar conmigo? Justo cuando le pregunté, ella dijo que no, en absoluto. Me pregunto por qué todavía encuentro miedo a otros hombres, pero no te tengo miedo en absoluto. Debe ser porque tú me parezco a mi papá cuando mi esposa dice eso. Me siento un poco en conflicto si debo ser feliz por eso. Esto es algo que descubrí después de casarme con ella, pero su madre quería criarla de una manera femenina y su hermano mayor de una manera juvenil. Fue tratado estrictamente desde una edad temprana porque querían que él creciera y se convirtiera en un hijo mayor confiable. Fue tratada con gentileza y cuidado con amor porque querían que ella creciera y fuera una hija mayor linda y modesta. Sin embargo, esto resultó en que él se convirtiera en un suentra y pelea entre los hermanos. Ahora vive en la casa de sus abuelos y trabaja en la agricultura a su propio ritmo. Su padre lamenta haber llevado a mi esposa y estar en esta situación porque él no podía hacer frente a su fuerte esposa. Su padre, que es de buen corazón y un poco tímido, de hecho tiene un físico similar al mío. Eres como mi verdadero hijo, dijo, tratándome amablemente. Cuando lo veo yo también siento, él es mi verdadero padre. ¿Realmente te pareces a papá?, le dice mi esposa riéndose. Le respondo con una sonrisa. Parece que estábamos destinados a estar juntos incluso ahora que estoy casado con ella. A veces miro hacia atrás y encuentro nuestro encuentro misterioso. Ahora en adelante queremos continuar nuestra divertida vida matrimonial como pareja. ¿Qué crees que tu suscripción a nuestro canal nos motivará a crear más contenido? Nos vemos en el próximo. Conocida por su dedicación y competencia en el trabajo, cuando toma una copa, se transforma y se vuelve tan animada que es sorprendente en comparación con su comportamiento habitual. Sin embargo, cuando terminé acompañando a una Susan ebria a casa, me topé con una escena que nunca anticipé. Mi nombre es Jeff Carter. Tengo 26 años.
Me reasignaron a un nuevo departamento después de trabajar durante algunos años en esta empresa y me estaba costando adaptarme a las tareas desconocidas. Jeff, has cometido un error. Guiándome a través de mis tareas fue la notoriamente severa señorita Susan Anderson, de 37 años. Tiene una belleza envejecida y desafiante que cautiva a todos los recién llegados. Has cometido este error 2 veces. Ahora intentas no hacerme repetir lo que siento. Con su mirada helada y sus palabras agudas, cualquier rayo de esperanza se desvaneció rápidamente, pero hay algunos empleados que encuentran bastante atractiva su conducta dura. Yo que tengo un ardiente deseo de adaptarme rápidamente a mi trabajo, nunca vi a Susan como lo hacían los demás, como un miembro del sexo opuesto. Perdí a mi padre cuando era joven y mi madre sola nos crió a mí y a mi hermano. Me uní a esta compañía Fortune 500 con la aspiración de pagarle a mi mamá aunque sea un poco, por esta razón quiero demostrar mi valía en el trabajo lo antes posible debido a este impulso. No puedo darme el lujo de ahorrar ningún sentimiento especial hacia mis compañeras de trabajo. Me dan ganas de huir de los tiempos, pero estaba rebosante de determinación. Habían pasado unos meses desde mi transferencia al nuevo departamento justo cuando estaba empezando a adaptarme a mi trabajo. Susan y yo fuimos invitados a una cena con un cliente. Aparentemente Susan puede soportar su licor y se vuelve excepcionalmente animada cuando bebe, siempre logrando animar el ambiente. Los clientes parecían disfrutar bastante de la compañía de Susan ya que su subordinada directa yo también estaba invitado y estábamos intercambiando brindis por una comida exquisita. Bebamos más. Susan, beberé en tu nombre. En el anuncio del dueño del restaurante sobre un nuevo espíritu decidimos probarlo y Susan parecía estar más borracha de lo habitual. Debía estar exhausta por su constante trabajo en el trabajo. El cliente que amaba a Susan seguía rellenando su vaso sin descanso. Sírveme. Otra Susan llena de energía estaba bebiendo a un ritmo más rápido, aunque ella parecía estar divirtiéndose. No me perdí los momentos en los que parecía cansada. Déjame tomar esa bebida, por favor, ya que soy un bebedor de temporada. Comencé a tomar las bebidas destinadas a Susan. El cliente parecía estar compuesto de bebedores empedernidos y una vez se dieron cuenta de que podía aguantar mi licor y comenzaron a servirme con entusiasmo. Me sentí como si me estuviera ahogando en las interminables rondas de brindis. A la pasión por su trabajo, simplemente no podía dejar de hablar, pero no se trataba solo de ella misma, también era buena para involucrar a los demás en la conversación y escuchar. Era una oradora elocuente y una buena oyente. Esta fue la frase que surgió mi mente mirándola. Los clientes se fueron expresando su satisfacción como suelen hacer después de pasar una velada encantadora. Después de verlos hasta que desaparecieron de la vista, de repente ella se desplomó como si la tensión la hubiera dejado diciendo lo siento, ya no puedo más, y colgó con la cabeza pegada al suelo. Terminé con la responsabilidad de llevar a Tips y Susan a casa sana y salva. Susan, ¿es este el lugar correcto? Lo tienes, probablemente espera allí. Sus pasos tambaleantes durante aproximadamente media hora. Aquí bienvenido a mi castillo. Ella con cierto señalando su nuevo edificio de apartamentos. Finalmente llegamos abriendo la puerta y viendo a Susan desplomarse en la entrada me preocupaba que se quedara dormida allí. Susan, atraparás un frío si duermes aquí. Está bien si te llevo a tu habitación. Preocupado porque ella dejó la puerta abierta. Esperé a que ella asintiera antes de entrar. Disculpa, pero en el momento en que entré a la habitación no podía creer lo que veía. Eso es porque la ropa y había dólares esparcidos por el suelo y basura sobre la mesa. Lo siento, está desordenado. Yo también lo creo. Jeff, toma asiento, tómate un café o algo así. No es propio de ti ver este lado de ella que nadie en el trabajo sabe qué puedo hacer. No puedo evitar sentir una sensación de superioridad. De repente Susan comenzó a ordenar la habitación alegremente. Susan, me voy a casa pronto así que no me molestes, con la idea de dejarla descansar lo antes posible y no querer imponerme. Me di vuelta para irme, sin embargo. Al verla tambalearse mientras intentaba ordenar decidí ayudar a limpiar el piso y sacar la basura. Aunque fuera entrometida, eres buena en esto. No soy eficiente en el trabajo, pero soy buena en las tareas del hogar. Siempre he sido bueno en las tareas del hogar. Haciendo más desorden cada vez que mueve un montón de clavos a la ropa sucia, se topa con algo y lo deja caer. Confesó que es mala clasificando la basura y finalmente dejó de dejarla en un estado disperso. Sin embargo, estaba decidida a limpiar. Ella es la jefa en el trabajo, siempre maneja las tareas de manera eficiente. Verla así, diferente de lo habitual, me hace sentir la brecha por segunda vez hoy. Ella es un poco linda y pensé que Susan era linda. Aunque tenemos una diferencia agosto de 2010 años, no es una falta de respeto. Creo que es linda, ¿verdad? Mientras pensaba en esto, Susan fue al balcón a buscar la ropa sucia debido a sus pies inestables, tropezó con el escalón y parecía bastante peligrosa. La lavé sintiéndome ansiosa y me encontré mirando su colorida ropa interior colgando allí. Sintiendo mi cara se está calentando, no mires. Susan se dio cuenta de que lo había visto y rápidamente lo escondió detrás de su espalda. Su cara también se puso roja. La vergüenza pareció calmarla un poco y comenzó a hablar menos. Lo siento.
No quiero decir que ambos nos sentimos incómodos. Estaba recogiendo la basura mientras buscaba una oportunidad para dejar a Susan. La cubrí con una manta y dejé una nota. Tomé prestada la llave que había quedado afuera, cerré la puerta principal y la puse en el buzón. El día siguiente era sábado, me estaba permitiendo despertarme un poco tarde. Emitir resaca. Estaba limpiando mi habitación cuando recibí una llamada. Fue de Susan expresando su gratitud por llevarla a casa y disculpándose por su comportamiento vergonzoso. Recordando las acciones de Susan de la noche anterior, una sonrisa apareció en mi rostro. Le respondí, asegurándole que no se preocupara por eso, y agregué que tenía la oportunidad de beber un poco de alcohol, lo cual no suelo tomar, y en realidad estaba amamantando. Un traspaso. Después de eso, no hubo más contacto. ¿Algún tipo de error?, me pregunté reflexionando sobre el trabajo de la semana pasada. Seguía Susan a la sala de descanso. Jeff, ¿estabas en mi departamento? ¿Cierto? Susan preguntó nerviosamente. Me sentí un poco asustado, preguntándome si no debería haber entrado a su habitación como esperaba. Susan no lo hizo. Recuerda ese día y cómo responder. Decidí que era mejor no mentir y dije, lo siento. Supongo que no te gustó que entrara a tu casa. Elegí disculparme sinceramente y luego Susan dijo gracias. No recuerdo mucho después. La fiesta comenzó. Me da vergüenza, me emborraché tanto. Jeff, me llevaste a casa, ¿no? Esperaba que me regañaran, pero en cambio me agradecieron. Respondí que no era nada y luego ella dijo. Entonces, viste dentro de mi apartamento, ¿verdad? Realmente lamento que hayas visto mi lado vergonzoso. Ella se inclinó y se disculpó profusamente. Susan, por favor levanta la cabeza, no me molestaste de ninguna manera, sinceramente, no me importó. Susan había estado trabajando a tiempo parcial desde la universidad para contribuir a las facturas médicas de su madre enferma. Ella y su padre habían estado trabajando para pagar los gastos médicos y de manutención mientras su hermana ayudaba con las tareas del hogar, así que siempre he sido indiferente a las tareas del hogar e incluso ahora no puedo deshacerme de ese hábito a pesar de que puedo manejar el trabajo. Interrumpa, ¿qué hay de malo en no poder hacer las tareas del hogar? Era una pregunta genuina. Susan parece sorprendida con los ojos muy abiertos. Quiero decir, todos tenemos fortalezas y debilidades, ¿cierto? La idea de que las mujeres naturalmente deberían ser buenas en las tareas del hogar está desactualizada. Creo que dije que no tiene sentido estar juntos si no pueden complementar las debilidades del otro, y Susan se echó a reír como si algo se hubiera quitado del pecho. Jeff, gracias, una hermosa sonrisa y palabras de agradecimiento. Desde ese momento comencé a notar a Susan. Luego un día Susan se cayó y tuvo para tomarnos el día libre. Teníamos un proyecto urgente y un colega llamado Mark intervino para ayudar. Mark, 36, se había casado recientemente con una mujer más joven y se jactaba de ello mientras el resto del personal estaba ocupado con su trabajo. Él seguía hablando de sí mismo. Sé que no, en realidad salí con Susan. Mis manos se detuvieron por un momento ante sus palabras y me olvidé de respirar, pero Susan actúa como una mujer competente en el trabajo, pero es completamente inútil en las tareas domésticas. Después de alardear de su matrimonio, Mark comenzó a hablar mal de Susan. Honestamente, no tenía idea lo que estaba tratando de decir. ¿No crees que es inconcebible que una mujer sea incapaz de hacer las tareas del hogar? Cuando Mark se rió a carcajadas después de decir esto, todos en la sala sintieron una sensación de repulsión. No podía aceptar el comentario de Mark, así que objeté, ¿qué le pasa a una mujer que no puede hacer tareas domésticas? Sorprendido, molesto por mi repentina oposición, la cara de Mark se retorció. Sin embargo, cuando los otros empleados también dejaron de expresar sus objeciones, no tuvo más remedio que retirarse a su departamento con una mirada descontenta después del trabajo. Saludándola por el intercomunicador, Susan, que parecía cautelosa, me abrió la puerta. Jeff, ¿qué pasa? Algo salió mal en el trabajo. Asumiendo que vine a consultarla sobre el trabajo, le dije que ese no era el caso y que vine a visitarla, disculpándome por el desorden que me dejó en. Susan, ¿puedes comer cualquier cosa? Se había recuperado de la fiebre, pero aún se sentía bastante agotada. En respuesta a mi pregunta, simplemente sacudió la cabeza y se sentó en el sofá después de que le preparé una simple sopa de arroz. Cocina. Ella lo aceptó felizmente. Jeff, serás un buen esposo, dijo con una sonrisa gentil. Frente a esa sonrisa gentil no pude ocultar más mis sentimientos. Quiero ser tu esposo, Susan. En el calor del momento le confesé mi amor. Susan se sorprendió. Naturalmente, incluso dejó caer su taza. ¿Qué estás diciendo, Jeff? Soy más de 10 años mayor que tú y ni siquiera puedo hacer el trabajo doméstico, o hay muchas chicas más jóvenes y domesticadas por ahí. Deberías reconsiderarlo, aunque la voz de Susan sonaba triste. Sabía que no podía dar marcha atrás ahora y expresar mis sentimientos. La edad no me importa, ya que en las tareas del hogar podemos apoyarnos mutuamente, quienes siempre me han apoyado en el trabajo, así que te apoyaré en casa. Esta confesión es similar a una propuesta de matrimonio. Dejé a Susan luciendo desconcertada, pero aún así respondió con una sonrisa feliz. Estoy realmente conmovido por tus sentimientos, Jeff, pero ¿podríamos tal vez comenzar como amigos? Ni siquiera puedo pensar en salir con alguien en este momento. Pensé que podría rechazarme, tal vez esté tratando sutilmente de hacerlo.
Rechazarme ahora me sentí confundido por su propuesta de seamos amigos, pero decidí que mantener una actitud positiva era la mejor manera de seguir adelante. Luego pasé el resto de la visita hablando de por qué me gustaba. Susan escuchó con una sonrisa tímida después de que me reí. Me envió un mensaje de texto con una sola palabra: gracias. Sentí como si estuviera experimentando la inocencia del primer amor en el camino a casa. Me encontré corriendo tan rápido como pude al día siguiente. Su conclusión para alivio de todos, y luego decidí asumir un nuevo desafío, era una convocatoria de propuestas para un nuevo proyecto dentro de la empresa. Susan me animó a participar en esto a pesar de que aún no había logrado nada destacable en mí. Carrera después mi padre murió a causa de una enfermedad. Mi madre nos crió sola a mí y a mi hermano. Quería reparar la bondad de alguna manera. Si mi propuesta era aceptada, sentí que podía hacer algo significativo bajo la guía de Susan. Trabajé duro. En esto el nuevo proyecto que propuse se centró sobre brindar atención emocional a las personas que cuidan a familiares enfermos, dado que nuestra empresa tenía conexiones con instituciones de atención médica. Aún recuerdo vívidamente a mi mamá llorando en secreto cuando se enteró de la enfermedad de mi papá. Lamentablemente mi papá falleció, aunque no pude salvarlos. Quería estar ahí para ellos, para apoyarlos. Mi nuevo proyecto propuesta con todas estas emociones ganó el premio del CEO. Felicitaciones, Jeff. Susan dijo mientras traía un pastel para celebrar. Sus ojos se llenaron de alegría. Esto es todo gracias a ti, Susan. Gracias, dije tomando el pastel escondiendo mi timidez. ¿Qué es esto? ¿Eres un artículo? Mark entró burlándose de nosotros al verlo. Susan. Mark resopló divertido y se giró hacia mí. Mantente alejado de Susan, ella ni siquiera puede hacer las tareas del hogar. Pronto te hartarás. Lo sé porque rompí con ella por eso, dijo riéndose e insultando a Susan. Susan estaba a punto de tomar represalias, pero me interpuse entre ellos. Realmente me gusta Susan. No se siente bien que alguien como tú la insulte. ¿Podrías disculparte? Susan se sonrojó ante mis sencillas palabras y Mark tal vez no esperaba que yo estuviera realmente enamorado. Mira sorprendida. Susan es mucho mayor que tú. Jeff Oren, hay muchas mujeres mejores que ella, Mark dijo, lo que volvió a atenuar el estado de ánimo de Susan. La edad no importa, y qué hay de malo en no poder hacer las tareas del hogar y no poder responder a mis palabras. Tiene muchas cualidades maravillosas más allá de su incapacidad para hacer las tareas del hogar. Mark, conocías estas cualidades y es por eso que te gustaba. Tal vez mis palabras dieron en el blanco porque Mark pareció culpable por un momento. Mientras miraba a Susan y luego salió de la habitación sin decir una palabra y un silencio incómodo llenó la habitación en la que nos dejaron. Fue como si hubiera hecho una confesión pública mientras intentaba descubrir qué decir. Susan. Hermano, rompió el silencio. Gracias por defenderme, Jeff. Estoy muy feliz con tu confesión, me hizo feliz también. Dijo agradeciéndome una y otra vez. Solo hice lo correcto, le respondí. Tú también me gustas, Jeff dijo y sonrió levemente. No pude evitar alegrarme por el desarrollo inesperado. Lo hice. Susan se rió de mi reacción y yo me reí junto con ella. Y ahora sí. Es como empezamos a salir oficialmente. Un año después, Susan, que había venido a la casa de mi familia, juntó sus manos frente a la lápida de mi padre después de ganar el premio CEO con mi nueva propuesta de proyecto. Llevé a mi mamá y a mi hermano a un viaje. Era un lugar lleno de recuerdos con mis padres. Mi mamá se acordó de mi papá y lloró mientras sonreía. Mi hermano y yo también lloramos recordando al Padre Nuestro. La razón por la que Susan vino a mi casa familiar fue para pedir la aprobación de mi madre para nuestro matrimonio. Mi madre felizmente dio su bendición y le pidió a Susan que cuidara de mí. Susan también inclinó la cabeza y le agradeció. Una cosa notable que sucedió después fue que Mark, que había menospreciado a Susan, vino a disculparse aparentemente después. Recordó que a pesar de sus luchas, Susan siempre estuvo comprometida con las tareas del hogar. Por otro lado, Mark ni siquiera lo había intentado. Se dio cuenta de esta diferencia y sintió remordimiento por tratar a Susan tan mal mientras ella se esforzaba tanto. Ahora que compartía la casa con Shows en un esfuerzo por mejorar su relación con su esposa de manera similar, Susan y yo viviendo juntos hemos dividido nuestras tareas. Yo estoy a cargo de limpiar y sacar la basura. Susan se encarga de la ropa y alternamos las tareas de cocina. Cubrimos las debilidades de cada uno y vivimos felices juntos en nuestro hogar mientras nos preparamos para casarnos. También esperamos una nueva vida en 6 meses. Seguramente nuestras vidas serán aún más desafiantes, pero estamos seguros de que juntos podemos superar cualquier obstáculo.